¿Qué tal, mis queridos menores? Feliz semana. Estamos ya en la lección número 3 y continuaremos hablando sobre David. Vamos a ver de qué se trata el relato para esta semana, pero adivinen qué. Sí, primero veamos nuestro versículo para memorizar de la semana y recuerden, es versículo para memorizar. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Mateo 6:14. ¿Qué hizo David cuando su pecado fue descubierto? ¿Has pedido a Dios alguna vez que te perdone y sin embargo has seguido sintiéndote mal? ¿Qué aspectos del perdón de Dios te ayudan a comprender esta historia? El rey David y el ejército israelita habían ganado la batalla contra los amonitas. David se había casado con Betsabé, la viuda de Urías Eteo, a quien David había hecho asesinar. Iban a tener un hijo. David pensó por un tiempo que continuaba siendo el mismo dirigente sabio y poderoso que siempre había sido. Había encubierto su adulterio con un asesinato. Nadie más estaba enterado, fuera de David, Betsabé y Joab. El intento realizado por David para cubrir su pecado había deshonrado a Dios, y él amaba demasiado a David para permitir que continuara por el mal camino. Así que envió un mensaje de reproche a David para captar su atención. Lo hizo por medio del profeta Natán. La misión de Natán era muy peligrosa porque ponía al descubierto las malas acciones del rey. Si el rey se enojaba, podía hacerle algo malo al profeta de Dios. Pero Natán oró con sabiduría al comenzar una historia que conmovería los sentimientos de David. Le habló de un hombre pobre que tenía una ovejita que había criado y que era casi como una hija para él. La dejaba comer en su mesa, bebía en su plato y hasta dormía en su cama. Pero un hombre rico y tacaño que no quiso matar a uno de sus corderos para alimentar a un visitante le quitó a su pequeña ovejita, la mató, la cocinó y la sirvió a la hora de la comida con el visitante. Tal como Natán esperaba, David se enojó mucho a causa de la mala acción del hombre de la historia. Ese hombre rico debiera pagar con su propia vida, dijo David. Debiera pagar 4 veces el valor de la oveja al hombre pobre. No tuvo misericordia. Natán miró a David directamente a los ojos. Tú eres ese hombre, le dijo, y a continuación le presentó el mensaje que venía de Dios. David respondió en la forma que Dios suponía. El rey vio de inmediato lo mucho que sus malas acciones habían ofendido a su Padre Celestial, aquel que lo había elegido y bendecido todos estos años. Había dañado a Urías, a Betsabé, a Joab y a todo el pueblo de Israel. Pero lo más importante era que había ofendido a Dios. David estaba muy arrepentido y lamentaba lo que había hecho. David había dictado la sentencia contra el hombre de la historia, muerte por muerte. Pero Natán le aseguró que Dios lo había perdonado y que no moriría. Sin embargo, perdería al bebé que iba a nacer como resultado de su pecado. David quedó desconsolado, se afligió, ayunó, se quitó sus galas reales y se acostó en el suelo y pidió llorando a Dios que no hiciera morir a su hijito. Sus consejeros lo instaron repetidamente a levantarse para que comiera con ellos, pero el rey no quiso, y el bebé murió. Los servidores temían comunicar la noticia a David. Si el rey había estado tan deprimido durante la enfermedad del bebé, podría cometer algún acto desesperado cuando descubriera que había muerto. David notó el comportamiento extraño de sus servidores y les preguntó si el bebé había muerto. Los servidores comentaron con vacilación que el bebé había fallecido. David pudo haber expresado su aflicción, pudo haberse sentido culpable por lo que había hecho a tanta gente, pero David conocía a Dios, sabía que Dios lo había perdonado, le había salvado la vida y también le concedería las fuerzas necesarias para hacer frente a todos y seguir adelante. David se levantó, se bañó, se vistió con su ropa real y pidió que le sirvieran comida. El pecado de David dejaría resultados tristes que no desaparecerían, pero Dios lo había perdonado. Lo bendijo a él y a Betsabé con otro bebé, Salomón, quien fue amado por Dios y fue el rey más sabio de todos los tiempos.
esta experiencia de la vida de David nos enseña que no hay nada que Dios no sepa y que es peligroso confiar demasiado en uno mismo. Debemos confiar en Jesús con todo nuestro corazón y pedirle que nos ayude cuando tenemos que tomar decisiones difíciles. Como pueden ver, mis queridos menores, esta lección se relaciona muchísimo con la lección anterior y lo principal es que debemos aprender a confiarle a Dios nuestras decisiones, a no pensar que nosotros podemos tomar las riendas de nuestra propia vida y actuar como si Dios no existiera, creyendo que las decisiones que tomamos son las mejores, porque como vimos en la historia de David, tristemente él creyéndose superior y no queriendo consultar a Dios, tuvo varias caídas. Y lo más importante que podemos aprender es también que nuestra vida está en manos de Dios, que Dios conoce qué es lo mejor para nosotros. Así que confiemos en Dios para tomar cualquier decisión. Nunca tratemos de pasar por encima de los demás. Nunca pensemos que al obtener cosas buenas pasando sobre los demás, será algo bueno para nosotros. Confiémosle a Dios todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que queremos tener o llegar a ser. Mis queridos menores, esta ha sido la lección para esta semana. No se olviden de repasar su versículo todos los días para que lo puedan tener aprendido al finalizar la semana. Les mando un abrazotote, un beso, un saludo a todos los que me han escrito. Los tengo muy presentes en mis oraciones diarias y en mi cajita especial de oración. Allí están escritos sus nombres. Y bueno, los espero en la siguiente lección.